Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DFTV. Este domingo comenzó la franja electoral ya de cara a la segunda vuelta presidencial que se va a desarrollar el domingo 15 de diciembre. Para ahondar en el tema estamos junto a Cristian Leporati, director de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales. Cristian, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Bueno, primero que todo, ¿qué sería lo más destacado de esta franja que vimos ayer? Yo te diría que la primera aproximación es importante tener claro que un comercial político, como cualquier comercial, lo que importa en general es el primer golpe, más que el análisis en profundidad, porque eso es lo que la gente ve, lo que ve la audiencia. En ese contexto hay que ver que tenemos aquí dos formatos distintos. Uno es un formato más bien tipo documental, como es el caso de Matei, y en el caso de la señora Bachelet tienes un formato más bien de tipo publicitario, más con el uso del lenguaje publicitario. Uno es más amplio, más envolvente, como es el caso de Bachelet, y otro es el caso más de una historia de una vida personal, es el día a día de un candidato, como es el caso de Matei. Desde que el momento se levanta en la mañana hasta que llega a su reunión de trabajo con su equipo. Como que un día de ella. Claro, es un día en la vida de una persona y esos son dos enfoques muy distintos. Y en comparación con lo que vimos ya en la primera vuelta, cierto que obviamente había más candidatos, también se vio la cosa para la parte parlamentaria. Sí. En comparación con eso, esta sería una... ¿Qué le sobra a esta franja? Yo diría que en el fondo, bueno, lamentablemente lo que sobra es la franja en realidad, porque dado los resultados y los estudios de opinión que hay, casi este proceso como que sobre, y lo que más daño le hace en realidad es que se genere mucha abstención después de 14, 15 días de difusión o campaña. Sería lo peor que puede pasar. O sea, es una segunda etapa tremendamente riesgosa para la democracia en general, yo diría. Ahora, aparte de eso, creo que en el fondo ambas candidatas lo que hacen un poco es tomar en cuenta lo que pasó en el periodo previo, las demandas que se les hacían, gente más joven, renovación, y todas esas cosas, y también, bueno, los congresistas que ya salieron elegidos, que pueden aportar lo suyo en esos términos para las respectivas campañas, y así como una y otra apoyan eso y aprovechan eso. O sea, tienen toda su mesa de trabajo en el caso de la Matei, con toda la gente joven que está ingresando nuevamente o reingresando al gobierno. No al gobierno, al Congreso. Y por el caso también de Bachelet lo mismo, o sea, se aprovecha al máximo el rostro juvenil y la imagen de cambio que tiene la chica Vallejo, la diputada Vallejo, y eso se aprovecha claramente en función de la candidatura, aunque también al final se pone todo el arco político que está detrás de ella y se le da mucha preeminencia en imágenes a la DC, por ejemplo. Por lo tanto, cada una, yo diría, toma en cuenta lo que pasó por experiencia y por estudio, y eso lo vuelcan en su propuesta del día 1 que fue ayer. Y en el ámbito comunicacional, ¿qué es lo que habría quedado pendiente? ¿Qué faltó en el primer capítulo de la franja? Yo creo que el trabajo que hizo el equipo de Matei es un buen trabajo, acoge bien las cosas que se le pidieron, que sea creíble o no, ese es otro tema, aparte. No, claro, eso es otro tema, es un tema ya mucho más íntimo del electorado. Yo sí siento que le falta todavía a Bachelet bajarse un poco del pedestal, que lo va a hacer a la fuerza porque ahora se le vienen los debates de radio y de televisión, por lo tanto eso lo va a bajar de un golpe y borrazo al mundo real. Como que está muy de ganadores. Claro, pero ella sigue en un ámbito muy de animita, muy lejana, muy hablando desde como vimos ayer, hablando desde ¿cómo se podría decir? Desde un teatro en que le habla al público, a la audiencia, y también otros que hablan de ella. Muchos testimoniales hablando de lo maravillosa que es ella en términos o lo maravilloso que va a ser este nuevo gobierno de la Concertación. Y eso se refresca con testimonios de artistas, de candidatos jóvenes o candidatos con mucho peso en la opinión pública, como el senador de Antofagasta, ¿cómo se llama él? Periodista. Alejandro Guillermo. El Alejandro también, Guillermo, que tiene mucho peso en la opinión. No olvides que Alejandro fue por más de 10 o 12 años líder de opinión en Chile, el tipo más creíble en Chile. Por lo tanto, todo eso ella lo aprovecha, pero lo que yo echo de menos en eso es un poco quién es ella en esta segunda etapa o segunda posibilidad de postular al cargo más importante de la República. Creo que eso faltaría todavía, bajarlo. A diferencia de lo que vimos con Evelyn Matei, cierto que ella sí es como la protagonista de su franja. Claro, ella es la protagonista, ella se ve en terreno, ella se ve como... Ahora, el tema de eso de estar mucho en terreno con un equipo de asesores tiene también una limitante, que tú en un país como este, tú esperas que quien gobierno tenga un respaldo grande, y aquí se ve en el caso de Matei, ella con su equipo, y punto, y nada más. Entonces tú no sabías si eso es una empresa finalmente o es algo mucho más grande como un país. En cambio sí tiene esa virtud
Bachelet que te muestra un conglomerado amplio y que va a gobernar. Ahora también viene la pregunta nuevamente, a pesar de los rostros nuevos que tú puedes ver en ese conglomerado, que son varios los rostros nuevos, ¿qué tan nuevos son en términos de propuesta y qué se va a poder lograr a futuro en tan poco tiempo como 4 años, cuando tú finalmente igual ves caras antiguas, ves caras de la DC, ves de ahí que aparece como un subliminal Velasco de repente y después desaparece, y ves muchos rostros del pasado también que han gobernado con ella cuando ella siempre dice que va a gobernar con gente nueva. Entonces también ahí hay ciertas disonancias en el lenguaje de las imágenes. Y también por otro lado, ¿cierto? En la franja de Evelyn Matei también vemos rostros jóvenes, ¿cierto? Que por lo general son los que tienden a ir a buscar al que no fue a votar. Exacto. Pero estos rostros jóvenes, en el caso de Evelyn Matei, no son tan conocidos como los que sí ocupa de la franja de Michelle Bachelet. ¿Le podría jugar un poco en contra de esto? Sí, claro. Hablemos un poco de que la política no hoy por hoy, hace por lo menos desde Kennedy, digamos. Cuando Kennedy, los últimos 50 años. Cuando Kennedy, bueno, hace su primera y único gobierno, finalmente ahí se inventa el marketing político. Ahí se toma el peso de la televisión como herramienta política, de propaganda. Los debates. Claro, eso lo inventa en el fondo John Kennedy. Y a partir de eso, bueno, la política es marketing político, la política es medio de comunicación. En consecuencia, es tremendamente importante tener rostros conocidos, como están las promociones de los días R o los días de Falabella, de París, etcétera, que son grandes tiendas con grandes rostros detrás de ellas promocionándolo. Aquí pasa lo mismo y la gente espera eso. O sea, la gente, el electorado está acostumbrado a la medio política ya. No puedes sacarlas de eso. O sea, te pesa mucho más en términos de electorado, suena triste decirlo a veces, el rostro de un actor conocido, buen mozo, por ejemplo, que el rostro de quizá un profesional muy destacado con mucho compromiso social, pero que de verdad lo conocen poco. Claro, que no por es, ejemplo, no es muy o sea, frente a la audiencia de la cual tú quieres capturar y ganar como electorado, claramente pesa mucho más un actor. Y en cuanto a los eslogans que ocuparon, bueno, por un lado tenemos a Michelle Bachelet diciendo Chile con todos con Michelle, y por otro lado tenemos a Evelyn Matei diciendo sí se puede. Mira, son todos actos voluntariosos, la voluntad te da para todo, pero en realidad el tema es mucho más profundo. Yo te diría que lo que están haciendo ellas es correcto, pero hacer lo correcto en estos momentos que vive el país, es un país que no está tampoco en la quiebra, ni tampoco hay grandes dramas, en términos económicos, claramente, pero un país muy estable, pero un país que de verdad tiene un tema mucho más profundo, tiene un tema social profundo, que puede ser real o no, pero está el tema ya puesto en la agenda, y no ahora, sino que está puesto ya hace muchos años. Y de alguna forma a eso la industria de la política no ha sido capaz de darle respuesta. Llámese de derecha o de izquierda o con lo que quieras poner. Claro, entonces en ese punto es complejo para los candidatos que están quedando ahora, porque finalmente deben hacer una campaña política luchando contra la abstención, que es un detalle importante, pero es un detalle, pero con algo mucho más importante que luchando contra la misma industria en la cual ellas se pretenden desempeñar los próximos 4 años y donde han trabajado los últimos 20 años. Y eso le resta credibilidad al mensaje. Lo que te quiero decir en definitiva, que hagan lo que hagan, la magia que hagan, finalmente no puedes ir en contra de un producto que ya está siendo percibido por la ciudadanía como desgastado. Y eso es lo complicado. Ya para ir terminando, Cristian, ¿tú sientes que faltaron propuestas en esta franja? Claro, solamente el primer capítulo. Sí, yo creo que no hay que pedirle mucho. Ahora, siempre es como una telenovela. El día 1 es tremendamente relevante porque es la que te genera el golpe en el rating o no. Exacto. Y si no ganaste el primer día, se te pone pesado para después. ¿ya? Eso depende si la gente sigue viéndolo o no, digamos. Igual. Exacto. Y un detalle muy importante, la franja, yo recibo todos los días el rating, y a diferencia de la franja previa, siempre marcaba 14 puntos, 15 puntos en el canal que tenía más visitas, digamos, más visualidad. Y esta vez, ayer, no marcó dentro de los 10 primero. O sea, fue menos visto. O sea, claramente a la gente le importó poco el tema. Y eso es un detalle importante porque era el primer capítulo de la telenovela, que es final, ¿te fijáis? Claro. Entonces yo creo que ahí hay un tema súper importante, hay una señal muy importante. Voy a fijarme en el rating hoy día, pero ayer no marcó entre los 10 primeros, cuando la franja anterior, todo el tiempo, todos los días que estuvo la franja, que fue un mes, siempre estuvo más o menos marcando 10, 11, 12 puntos. Estaba dentro de los 10 programas, entre comillas, más vistos. Eso hay una señal ahí relevante. O sea, podríamos esperar que los siguientes capítulos también tengan una baja sintonía. Ahora, yo imagino que los equipos de campaña deben estar viendo esto, deben estar evaluando el impacto que se generó ayer con sus grupos objetivos, ahí con su focus group, etcétera, y van a hacer cambios, no me cabe menor duda, porque en rating no tuvieron un buen rating, y eso es decidor. Cristian, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros realizando este primer capítulo de la franja electoral. No, gracias por la invitación. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DFTV.